Lunes 23 de mayo de 2022, muy buenos días, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero JN Noticias. Les brindaremos las principales informaciones sobre lo que sucedió ayer en los comicios internos de las organizaciones políticas. Pero primero veamos nuestros titulares. JNE fiscalizó última jornada de elecciones internas a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones indica que las incidencias no afectaron el normal desarrollo de las elecciones internas. La OMPE publicará el total de los resultados de las internas hasta el 7 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente en la última jornada de los comicios internos, velando siempre por la transparencia del evento democrático con miras a los comicios regionales y municipales. La última jornada electoral de las elecciones internas se realizó el último domingo 22 de mayo. El Jurado Nacional de Elecciones estuvo atento desde el despliegue del material a los locales de votación en todas las regiones del país, custodiando que llegue a tiempo y verificando el normal desarrollo del proceso. La votación de los delegados tuvo lugar en 26 locales de votación. Desde tempranas horas, los fiscalizadores estuvieron atentos a la jornada que se realizó con miras a escoger los candidatos para las elecciones regionales y municipales. Se habilitó en Lima el Colegio Alfonso Ugarte, donde fiscalización detalló la participación de las organizaciones políticas. La asistencia de ellos ha sido de manera regular. No hemos tenido todavía, como todavía hay mesas que están todavía siendo escrutadas, pues todavía no tenemos el reporte final que hemos dado a la central, pero por ahora están asistiendo de manera regular, sin ningún inconveniente. No ha habido dentro del local, todo se está manejando de la manera más ordenada posible. Asimismo, sobre los miembros de mesa, destacó que asistieron en su totalidad a ejercer su rol asignado, detallando además que en algunas mesas el proceso fue más rápido debido a la cantidad de afiliados o afiliadas y todo se llevó de acuerdo a lo que establece la norma. Han sido pocas las personas, los afiliados, que han tenido que sufragar. Entonces, por eso que la norma establece de que pueden, en el momento que ya termina la cantidad de electores o afiliados, en este caso, que tienen que sufragar en esa mesa, la ley autoriza de que se escrute inmediatamente. Y todo el material es replegado al centro de acopio. Obviamente, nosotros como fiscalizadores constatamos de que el material esté en el centro de acopio custodiado. En esa línea, el repliegue del material también será fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones y con esto concluyen sus labores de fiscalización sobre el proceso de elecciones internas, velando siempre por la seguridad y transparencia de los comicios. La Central de Operaciones del Proceso Electoral reportó incidencias durante las elecciones del último domingo que no afectaron el normal desarrollo de las internas. Un total de 12 incidencias fueron detectadas al término de las elecciones internas a nivel nacional, según reportó la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Que ninguna de las incidencias repercute en el desarrollo normal del escrutinio electoral. Lo que te puedo mostrar a continuación es el detalle respecto a las incidencias que hemos podido tener, donde pueden observar que la mayor incidencia se ha venido dando por los miembros de mesa que recibió voto de persona que no esté incluida en la lista de electores, que corresponden a 9, y el menor porcentaje tenemos la incidencia respecto a que no se colocó el cartel de resultados de la mesa de sufragio. Tales hechos se produjeron en Ayacucho, Cajamarca y Huánuco y se refirieron a la emisión del voto y a la conformación de las mesas de sufragio. Conforme al reporte emitido por la COPE del JNE, hasta las 6 de la tarde, de las 167 mesas de sufragio a escala nacional, el 84% ya había concluido la etapa de escrutinio. Lo que tenemos es el total de mesas instaladas, que corresponden a 167, que están al 100%. Asimismo, tenemos el número de mesas que concluyeron el escrutinio, que corresponden a 141 mesas,
correspondiente al 84.43% del total de mesas instaladas, y así también como tenemos el número de mesas que publicaron carteras de resultados, que en total son 139. Se indica también que al cierre del reporte se desplazaron 468 efectivos de las Fuerzas Armadas y 200 de la Policía Nacional, quienes garantizaron el normal desenvolvimiento del acto electoral. Del mismo modo participaron 42 personeros de las agrupaciones políticas. Hasta el próximo 7 de junio, la OMP tiene tiempo para publicar los resultados de las elecciones internas, informó su titular Piero Corbeto. Con ello, todos los peruanos conoceremos los rostros de los candidatos de las elecciones regionales y municipales. Este último domingo, más de 1.700 delegados participaron de la segunda elección interna a nivel nacional para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones regionales y municipales. El jefe de la OMP recorrió las instituciones de Lima Metropolitana que fueron empleadas como locales de votación y declaró para JNTV que el próximo 7 de junio se tendrán los resultados tanto de la jornada electoral del 15 como la del 22 de mayo. Nosotros debemos estar entregando resultados como máximo al 7 de junio, esperamos poderlos tener antes. Algunas organizaciones políticas ya las tenemos cerradas, los que han ido a elecciones directas en la jornada anterior, y terminaremos esto en el más breve plazo. El jefe de la OMP reafirmó el compromiso de la institución por dar celeridad a la publicación de resultados. Ante la posibilidad de presentarse actas observadas, estas serán derivadas al JNE para que se resuelvan como corresponde y tras ello regresarán a la entidad para ser digitalizadas. Piero Corbeto brindó estas declaraciones durante su visita a la institución emblemática Alfonso Ugarte en San Isidro. La autoridad constató la instalación de las mesas de sufragio en su totalidad, la participación de los actores electorales y destacó el trabajo conjunto con el JNE. Las y los miembros de mesa que han permitido que podamos instalar el 100% de mesas, 167 mesas se destinaron para hoy día para las 87 organizaciones políticas. En términos generales estamos teniendo una elección segura, tranquila, con una participación interesante de delegados, y esta es un trabajo conjunto que hacemos con el Jurado Nacional de Elecciones, con el pleno presidido por el doctor Jorge Luis Salas Arenas, con el cual yo estoy muy agradecido. Hemos tenido un trabajo coordinado que ha permitido que en un contexto tan complejo como el actual hayamos podido hacer unas elecciones con estándares internacionales como nuestro país merece. En la institución educativa de Alfonso Ugarte fueron convocados a sufragar 287 delegados de 10 agrupaciones políticas. Se instalaron 10 mesas de sufragio y la mitad de ellas culminaron su etapa de escrutinio al mediodía. El titular de la OMP resaltó el proceso de elecciones internas realizado el 15 y 22 de mayo, el cual fortalece a las organizaciones políticas participantes. Piero Corbeto, jefe nacional de la OMP, indicó que la democracia interna realizada los dos últimos domingos fortalece a los partidos políticos y a los movimientos regionales participantes del proceso. El objetivo de las internas es que las agrupaciones puedan elegir a sus candidatos, los cuales irán a la contienda electoral del próximo 2 de octubre. Es importante señalar que los miembros de mesa fueron asignados por las mismas organizaciones políticas, lo cual garantiza un proceso idóneo dentro de los estándares democráticos. Corbeto señaló que la participación de los 10 partidos y 77 movimientos regionales durante las internas de ayer domingo demuestra el interés de fortalecer sus propias organizaciones políticas. Asimismo, refirió que el éxito de la jornada se fundamentó en el trabajo en conjunto del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Cabe mencionar que también participaron los representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como observadores y distintos actores del proceso eleccionario. Y tenemos que hacer un balance de la jornada electoral del día de ayer, la elección por delegados. Hoy nos encontramos con Enzo Helguera, él es analista político y especialista en temas electorales. ¿Cómo está, Enzo? Bienvenido, muy buenos días.
Hola Paloma, qué gusto saludarte. Estoy aquí a tu disposición para las consultas que tengas. Enzo, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ¿cómo has visto la jornada electoral del día de ayer? ¿Cómo ha sido la instalación de mesas de sufragio y la participación de los más de 1.700 delegados? En realidad bastante tranquila, a comparación de otras elecciones internas, creo que ha sido bastante pasiva. Bueno, por lo mismo que solamente era una elección a delegados y no necesariamente a los candidatos de manera directa, pero sí la veo con un mínimo de incidencias. Creo que también es un asunto histórico en donde no hay muchos reclamos, ¿no? Claro, y hemos visto, la OMPE ha anunciado que se ha logrado instalar antes de las 12 del mediodía el 100% de las mesas de sufragio. Y si hacemos un comparativo a lo que ocurrió el domingo anterior, ¿habría habido más participación esta vez de los delegados? Sí, claro. De hecho, es un en donde ya están los representantes, digamos, de los militantes o del grueso de los militantes. Entonces, hablamos que es un grupo mucho más pequeño y evidentemente esto se hace mucho más ordenado, mucho más manejable, mucho más hasta impecable, podríamos decir. Entonces, esto le da la funcionabilidad para que la elección pueda operar de una manera mucho más ágil para los partidos que evidentemente optaron por este tipo de elecciones. Claro, y más allá de que solamente se hayan previsto 26 locales de votación, que era para esta cantidad mínima también de electores, se ha tenido la participación del Jurado Nacional de Elecciones, de observadores de transparencia, la participación de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y otros actores que siempre participan de los procesos electorales, Enzo. Sí, esto es saludable porque esto nos permite tener a la democracia en una permanente vigilancia ciudadana. Esto es lo que corresponde a una elección interna como externa, y por supuesto es la preparación del partido político en su interior para lo que van a ser evidentemente las competiciones ya de cara a la ciudadanía que vienen en octubre. Bien, y Enzo, ¿cuál es la mejor forma de democracia interna en las organizaciones políticas? Tú que has visto este proceso electoral y también los procesos anteriores, ¿es mejor la forma directa o indirecta a través de los delegados? Bueno, en realidad, si de mí dependiera, yo podría recomendar la forma directa, porque evidentemente democratiza de manera completa la elección. Obviamente ambas tienen vicios, en ambas vamos a ver muchas veces que los padrones no están actualizados, que hay militantes que se han inscrito pero no votan, etcétera, y van a haber ese tipo de reclamos. Evidentemente se requiere la transparencia de las instituciones públicas, pero yo recomendaría ello porque si elegimos a representantes, muchas veces estos representantes pueden, digamos, terminar haciendo negociaciones internas y eligiendo finalmente por las indicaciones que les dan digamos, los detentores del poder dentro de los partidos políticos en su interior. En cambio, lo otro tiene mayor democracia, pueden postular incluso a candidatos, aunque por supuesto han habido partidos políticos en donde los precandidatos se han inscrito y sus inscripciones no han aparecido. En algunos casos han salido por ahí alguna denuncia pública, pero pienso que es la democracia interna participativa por excelencia. Claro. Ahora, lo que hemos visto el anterior domingo es un alto porcentaje de ausentismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para mejorar, para revertir esta situación, para que los afiliados se involucren más con las organizaciones políticas? Bueno, Paloma, te comento que en realidad hay una falla del sistema de partidos políticos que radica principalmente en que estos son cascarones o vehículos para llevar al poder, en su mayoría, no todos, a los actores políticos. O hay un presidente del partido todopoderoso que sostiene su organización en base a otro tipo de criterios. Eso hace, por ejemplo, de que habiendo un candidato distrital que en la elección anterior inscribió a una militancia y no postulando este candidato en la actual elección, el nuevo candidato, el invitado que entró al partido político con la finalidad de llegar al poder, cuando busca la militancia en realidad no encuentra militancia, encuentra
a simpatizantes del partido, pero no es una militancia activa. Y cuando se comunican telefónicamente con ellos para invitarlos a participar de la elección interna, la gran mayoría de ellos no ha querido participar y es más, algunos ni se acordaban que estaban inscritos en el partido político. Y esto va a continuar mientras solamente nos estemos fijando en promover militancia, formación de militancia o motivación o activación de la militancia a puertas de un proceso electoral y no porque en realidad debe darse este mantenimiento del partido político todo el año y debe estar activo. Mientras eso no ocurra, van a seguir siendo cascarones, la desafección con la política va a ser tremenda y obviamente no va a haber ningún tipo de identificación ni identidad, ni con el partido político, ni con el candidato que el partido político promueva. Claro, en todo caso se tendría que hacer un cambio estructural. Desde la Comisión para la Reforma Política se ha planteado el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta modalidad de elección interna podría mejorar también el tema de las organizaciones políticas, de la participación de los afiliados y finalmente la representatividad de las organizaciones políticas en los procesos electorales. ¿Cómo lo ves tú? De hecho, sea interna o sea abierta, este tipo de elección promovería la real preocupación de los partidos políticos, de las organizaciones al interno y a nivel nacional, porque, por ejemplo, en la modalidad de que ésta pueda inscribir a ciudadanía para que la ciudadanía también vote e incluso ésta pueda impedir, digamos, a un mal candidato, esto permitiría que toda competitividad se desarrolle y a mayor competencia, mayor oferta electoral y también mayor actividad o promoción de la actividad dentro de los partidos políticos. Esto haría que se esté activos constantemente porque sabemos que si no lo está, pueden venir, digamos, personas de afuera y quitarnos la elección. También promovería el liderazgo porque evidentemente el líder distrital, o sea, dejaría de ser caudillo para convertirse en líder porque tendría que estar activando mucha mayor militancia para evitar perder luego las elecciones en una elección si fuera abierta o incluso si fuera cerrada. Yo creo que esta fórmula le daría mayor dinamismo a los partidos políticos que, reitero, deben funcionar todos los años de vida partidaria y no solo a puertas de una elección. Y por otro lado, los partidos políticos deberían concentrarse en promover cuadros, capacitar a su militancia, a la militancia entera y no solo a las cúpulas de poder como muchas veces vienen ocurriendo. Claro, ya vamos a ver en todo caso si nuestros legisladores pueden tomar en cuenta estas recomendaciones que brindan diversos analistas políticos, expertos en el tema electoral y hacer las modificatorias correspondientes. Enzo, por favor, ya para finalizar, una vez concluidas ya estas dos jornadas electorales, sigue la proclamación de los resultados y posterior a esto, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones políticas? Bueno, las organizaciones políticas tienen que inscribir a sus candidatos, ¿no? Para que finalmente sean publicados y formalmente sean, ante la normativa, candidatos oficiales, ¿no? De cada uno de los distritos, provincias y gobiernos regionales según corresponda. Muchos candidatos, ya habiendo ganado la elección interna, por supuesto, empezaron con su publicación de que ya son candidatos oficiales. Sin embargo, recordemos que aquí también pasan por un periodo interno al interior de los partidos políticos de observaciones y tachas internas, para luego recién ser formalmente inscritos en los partidos, en las instituciones electorales que los proclaman y los hacen oficiales. Pero bueno, son parte de los vicios que ocurre en nuestra democracia. Claro, entonces, Enzo, los candidatos que se van a proclamar o los ganadores que se van a proclamar hasta el 7 de junio, ellos todavía no son candidatos definitivos, sino son los jurados electorales especiales los que tienen que admitir su procedencia. Así es, el jurado electoral especial, siendo la instancia local cercana, pasa a recepcionar la inscripción que tienen además que llevar los partidos políticos. Recordemos que un partido político puede no terminar inscribiendo una candidatura y al final la candidatura no va, ¿no? Entonces es un procedimiento que tiene que ocurrir para que finalmente haya una proclama formal y oficial. Claro, es importante esperar entonces ese momento. Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar contigo. Como siempre, un gusto, Paloma. Hasta una próxima oportunidad, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos aquí en JN Noticias.
La OMPE informó que la participación de afiliadas y afiliados permitió que el 100% de mesas de sufragio fueran instaladas. La participación de las afiliadas y los afiliados en las elecciones internas permitió que el 100% de mesas de sufragio fueran instaladas. Los resultados evidencian que existen actualmente organizaciones políticas atravesando procesos de descentralización y democratización interna. Los departamentos donde más afiliadas y afiliados fueron a votar son Loreto, con 82,05%, Cajamarca, con 81,20%, San Martín, con 80%, Madre de Dios, con un 28,57%, Amazonas, con 21,77%, Ucayali, con 21,75%, San Martín, con 15,53% y La Libertad, con 14,81%. Cabe resaltar que estos son los departamentos donde el porcentaje de personas afiliadas que asistieron a votar por candidaturas regionales alcanzó los primeros lugares a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones anunció que inició una capacitación descentralizada dirigida a las organizaciones políticas del país para el proceso de registro de candidaturas. El objetivo, optimizar su inscripción y participación durante las elecciones regionales y municipales 2022. Con el fin de optimizar su inscripción y participación durante las elecciones regionales y municipales 2022, el JNE inició la capacitación descentralizada dirigida a las organizaciones políticas. El primer requisito que regula el reglamento de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para elecciones regionales, aprobado por la resolución 942-2021-JNE, tiene como primer requisito tener nacionalidad peruana. Ese es el primer requisito. Y en circunscripciones de frontera, ser peruano de nacimiento. Este es un requisito que solo se aplica a los candidatos a autoridades regionales, no a las municipales, solo a autoridades regionales. Y la ley que se tienen que verificar ustedes o revisar para entender quiénes son los que tienen nacionalidad peruana o quiénes son peruanos de nacimiento es la ley 26.574. En este sentido, el abogado de Secretaría General del JNE, Jorge Valdivia, señaló que para ser candidato a gobernador y vicegobernador se tiene que tener como mínimo 25 años. El segundo requisito, y este requisito está previsto, es el primero de las elecciones municipales y es el segundo de las elecciones regionales: ser ciudadano en ejercicio y tener DNI. Este requisito tiene relación con el artículo 33 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. Está referido básicamente a ser un ciudadano en ejercicio. Cabe resaltar que el JNE considera de suma importancia que los personeros legales de las organizaciones políticas encargados de tramitar las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos tengan un conocimiento adecuado de dicho procedimiento para garantizar la participación de sus representantes en los comicios del 2 de octubre. Con los comicios cada vez más cerca, se recuerda la importancia de contar con el DNI actualizado. Por ello, el RENIEC informó que los cesados podrán recoger su documento tramitado en algunas de las sedes registrales. Veamos. A fin de facilitar a los ciudadanos el recojo de su DNI, porque actualmente casi 1 millón de peruanos que aún no lo hacen, con un proceso de elecciones cada vez más cerca, el RENIEC ha dispuesto la atención los días sábados en horario de 8:15 de la mañana a 12 del mediodía, en 200 centros de atención para la entrega de DNI tramitados. Cabe recordar que el RENIEC extendió la vigencia de los DNI caducos hasta el 30 de junio de este año, con el fin de que la ciudadanía pueda realizar la renovación de manera progresiva y también teniendo en cuenta que más de 3 millones de ciudadanos que votarán en los comicios tienen el DNI vencido. Solo en Lima, más de 328.000 personas tienen el DNI por recoger, seguido de Piura con más de 114.000, y la menor cantidad de documentos por entregar se encuentra en Huancavelica con más de 7.000 documentos.
documentos. El recojo del DNI es personal. En caso no pudieran hacerlo, pide el formato de carta poder. Fírmalo y ponle huella digital para que tu representante lo recoja por usted. En el caso del DNI electrónico, el recojo es solo personal. En la entrevista de hoy vamos a conversar con Américo Mendoza Mori. Él es profesor del Grupo de Estudios Latinos de la Universidad de Harvard y hablaremos sobre la importancia del idioma quechua. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias y contento de estar con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Por favor, coméntenos por qué es importante hablar el idioma quechua y resaltar, destacarlo en este momento en el que nos encontramos como país. Sí, en el Perú al menos 1 de cada 10 personas habla alguna de las variantes del quechua. Entonces, pensándolo desde el servicio público, se trata de ver cómo el Estado, los gobiernos locales y nosotros, cada uno de los ciudadanos, podemos asegurarnos de que las personas que hablan lenguas originarias tengan acceso a derechos, acceso a la justicia, a la educación, a la salud. Entonces, porque mucha gente piensa que poca gente habla la lengua, pero en el Perú nomás son casi 4 millones de personas. Bien, ¿qué se debe hacer desde el Estado para que esta lengua o este idioma siga vivo? Primero, asegurarnos cuál es la data de los hablantes. Por ejemplo, en regiones como Apurímac, es el 70% de la población que habla quechua. Y habría que preguntarnos, ¿en Apurímac los servicios públicos reflejan que 7 de cada 10 personas habla quechua? ¿Tenemos los funcionarios que puedan hablar las lenguas? Y si la respuesta es que no, entonces esa puede ser una primera motivación para implementar el personal indicado y también una capacitación intercultural. Y por supuesto que las personas que están en las directivas o los líderes también llamen la atención, ¿no? Que lo pongan en agenda. Y de nuestra parte, de los ciudadanos, que siempre lo veamos como un beneficio, que si tenemos una sociedad más intercultural, también estamos teniendo una sociedad más democrática. Actualmente se brindan servicios en lenguas originarias. Tenemos conocimiento que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo hace en algunas localidades, pero ¿existen otros servicios? ¿Existen profesionales capacitados para brindar servicios ya sea en quechua o en otras lenguas? El Ministerio de Cultura desde hace unos años viene ofreciendo capacitaciones para funcionarios. Estas certificaciones exponen a los intérpretes de diferentes lenguas, no solamente el quechua, sino en el Perú tenemos 48 lenguas originarias, a espacios de salud, juicios y también en el aspecto educativo. Necesitamos más intérpretes y más profesionales, pero para que hayan más de estos intérpretes, también necesitamos más demanda profesional. Entonces, ese reto es de que, por ejemplo, las entidades públicas y también las entidades privadas requieran más profesionales bilingües, entonces eso va a generar la demanda de estos intérpretes certificados. ¿Cómo observa que desde el Jurado Nacional de Elecciones se hagan ciertos esfuerzos por brindar información electoral en el idioma quechua, aymara o asháninca? Las campañas comunicativas son bastante buenas. Sería interesante, de la misma manera que hay información en braille, por ejemplo, también sería bueno que haya más información en lenguas originarias. De la misma, también en el Jurado Nacional me parece que ha organizado debates entre candidatos, entonces sería interesante ver más debates en lenguas originarias también. Y principalmente creo que mediante su comunicación, eso va a ser algo muy importante que va a comunicar a los ciudadanos, a las ciudadanas de los servicios que ofrece el Jurado Nacional y el rol
tan importante que tiene en nuestro país. ¿Cuál es el riesgo que se corre al ver a las lenguas originarias como un tema de nuestro pasado, como algo histórico? Nosotros como peruanos siempre nos enorgullecemos de lugares como Machu Picchu, como las líneas de Nazca, como Cuelap, y eso está muy bien porque obviamente son construcciones importantes que mucha gente de todo el mundo viene a visitarlas, pero como menciona, el riesgo es de ver que lo indígena es únicamente glorioso en el pasado. En cambio, hoy día tenemos millones de personas que hablan lenguas indígenas y que todavía por la discriminación ha habido una exclusión. Y justamente como el Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol tan importante en nuestra democracia, el rol de las lenguas nos puede hacer reflexionar de que una sociedad, un país que no se comunica apropiadamente, es decir, que no tiene todavía todos los servicios que deberían haber para que los hablantes de lenguas originarias accedan a derechos, un país que no se comunica plenamente es un país menos democrático. Entonces también podemos ver el reto de promover las lenguas originarias, como el quechua, como el aymara, como el shipibo, conibo, como un reto para ser un país más democrático también. Bien, ahora podría comentarnos un poco de la labor que usted desarrolla desde la Universidad de Harvard. Sí, desde la universidad estamos trabajando con los estudios de las culturas de América Latina y de las migraciones latinoamericanas a otros países, y específicamente también trabajo con lenguas indígenas y de ver cómo estas lenguas indígenas, especialmente sus hablantes y sus culturas, cuál es el lugar o la visibilidad, la relevancia que tienen en nuestra sociedad actual. Generalmente a las culturas indígenas se las veía, como ya mencionamos, algo del pasado, pero ahora que estamos hablando de temas relevantes como el cambio climático o la innovación o la seguridad alimenticia, ahora muchos estudiantes están viendo que muchas comunidades originarias, entre ellas las comunidades andinas, amazónicas, tienen saberes, tienen producción alimenticia o tienen maneras de entender el cambio climático que pueden aportar no solamente a ellos mismos, sino ser de aporte a nivel mundial. Y eso es lo que estamos discutiendo y analizando a nivel académico. ¿Usted considera que desde el exterior se le da más valor a estas lenguas o idiomas originarios? Creo que cada lugar tiene un reto en particular, porque en el Perú hay muchos activistas, muchos profesores, muchos educadores que trabajan de manera constante y lo han hecho por mucho tiempo. Y nuestro rol en el exterior es canalizar varias de estas iniciativas en contextos internacionales. Entonces, y tal vez por eso es un poco más visible, pero eso es gracias al trabajo muy arduo que diferentes personas hacen en nuestro país o en diferentes partes de América Latina. ¿El quechua tiene que enseñarse en la educación básica? El quechua, para crear una sociedad más intercultural, deberíamos tener mayores oportunidades para aprender el quechua definitivamente, especialmente en zonas en donde hay mucha presencia del quechua, como regiones como Cusco, como Huancavelica, como Apurímac. Pero, por ejemplo, si nosotros viviéramos en ciudades como Lima, por ejemplo, donde también hay muchos quechua hablantes, muchas personas se pueden preguntar, bueno, pero yo tal vez no soy quechua o no tengo ascendencia, ¿por qué tendría que aprender quechua? Nuevamente, porque siempre a las poblaciones originarias se les pide que sean interculturales, pero nosotros como peruanos también deberíamos sumarnos a ese reto de ser más interculturales y por lo tanto aprender quechua o aymara o machiguenga. Una importante reflexión. Profesor Américo, por favor, para finalizar, ¿usted podría enviar un mensaje en quechua a los jóvenes, sobre todo, para que podamos revalorar este idioma tan importante y así construir un país más democrático? Por supuesto. Y antes de decir esto, también quiero mencionar que
a veces se piensa que por trabajar con el quechua ya le estamos diciendo no a otros idiomas. Y es una falsa, digamos, dicotomía o falsa idea. Pues es importante aprender el quechua y aprender el inglés, y aprender el aymara, y aprender el francés. Entonces, Imainayan, Masikuna, Ama Penjacuichu, Causachon Siminchiskuna. No tengamos vergüenza de hablar nuestras lenguas originarias. Gracias. A ustedes las gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias. Cuídese, gracias. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos. La OMP aprobó las instrucciones del sorteo que determinará la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones del 2 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó las instrucciones para el sorteo de la ubicación de bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio correspondiente a las elecciones regionales y municipales 2022. Según la resolución jefatural número 2014-2022-JN de la OMP, se tendrán en cuenta 2 bloques de organizaciones políticas, el de los partidos políticos y el de los movimientos regionales, los cuales se ubicarán en la cédula de sufragio de acuerdo al resultado del sorteo. Se tendrá en cuenta además el orden alfabético. Para efectos del sorteo se asignará al bloque de movimientos el número 1 y al bloque de partidos el número 2. Se utilizarán bolillos, los cuales se identificarán con los números que correspondan a cada bloque de las organizaciones políticas. El bloque al que corresponda el primer bolillo extraído ocupará el primer lugar en la parte superior de la cédula de sufragio, y el bloque al que corresponda el segundo bolillo ocupará el segundo lugar respectivamente. Tras el sorteo, se emitirá el acta en 4 ejemplares, los cuales serán entregados al notario público presente, al representante de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, así como al del RENIEC, y el último quedará en poder de la OMP. Bien, amigos, tenemos más información. Rápidamente vamos a revisar las redes sociales. Decido con información de Red Pública. ¿Sabías que las noticias falsas en Twitter se comparten un 70% más que las verdaderas? Cambiemos de porcentajes. Esta es una de las iniciativas que se suma a la lucha contra la desinformación y nosotros le compartimos este evento para que usted pueda participar. Es el jueves 2 de junio. Se trata de un seminario internacional sobre el combate a las noticias falsas en periodos electorales. Sí, se realizará a las 9 de la mañana y pueden inscribirse de manera virtual en esta red social, ¿no?, que veíamos. Esta es una iniciativa del PNUD y de la red de verificación AMAYUY. Es importantísimo este tipo de eventos, de actividades. Les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones participa en la 18ª Feria Museos a tu Alcance, organizado por la Municipalidad de Lima, con la finalidad de informar sobre la historia electoral del país y los principales servicios que brinda el Museo Electoral y de la Democracia. La información de JNE se ubica en el stand número 29 de la feria, ubicada en la Plaza Francia, donde presenta una variedad de réplicas de ánforas, cédulas de voto, objetos personales de diversos políticos y más. La feria Museos a tu Alcance recibe al público desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y es de ingreso libre. Como vemos en imágenes, atrae desde niños a adultos la información del Museo Electoral. Qué importante es acercar a la ciudadanía, al público, este tipo de espacios, hacerlo más atractivo para que todos nos acerquemos a los mismos.
Y en la siguiente nota conozcamos el trabajo que realiza el Museo Electoral y de la Democracia de JNE en las escuelas del país. A través de una sala itinerante, el Museo Electoral y de la Democracia del JNE desarrolla actividades sobre la historia electoral peruana en las escuelas de la capital y del interior del país. El museo de la entidad se aproxima con piezas réplicas para un mayor aprendizaje de los estudiantes desde el 2006. Salas que van de espacio en espacio impartiendo nuestra historia democrática y representativa. En ese sentido, desde el 2006, el Jurado Nacional de Elecciones viene llevando nuestras salas itinerantes a diferentes instituciones educativas. En la actualidad, contamos con un aliado muy importante, que es la Gerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En coordinación con la Gerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se presentan estas salas itinerantes que invitan a los alumnos a realizar viajes imaginarios de cómo fueron las primeras elecciones antes de la independencia, el derecho al voto femenino, la transición al voto universal, entre otros, según explica el museólogo Mauricio Gibson. En las instituciones educativas, donde vamos a encontrar a nuestros futuros ciudadanos. Y el Museo Electoral va a compartir con ellos parte de la historia democrática, haciéndolos conocer tanto las luces como las sombras e incentivándolos a la investigación. La relación entre el Museo Electoral y los centros educativos ha sido constante pese a la pandemia, afirma Gibson, gracias a la creación de 3 salas virtuales. A pesar de que estos 2 últimos años hemos vivido una etapa complicada, ¿no?, en el marco de la emergencia sanitaria, nosotros, a partir de la creación de 3 salas virtuales, nos hemos ido acercando a los museos realizando una serie de mediaciones culturales en los espacios virtuales, que consistía en usar una plataforma de encuentro, como el Zoom, por ejemplo, donde los alumnos se reunían con un mediador del Museo Electoral y de la Democracia, quien los llevaba en un recorrido virtual por las 3 salas que cuenta el museo. Con la reapertura del aforo en las escuelas, las salas itinerantes del JNE volverán a viajar al interior del país. Todas las instituciones educativas pueden solicitar contar con las actividades del Museo de la entidad electoral escribiendo al correo museoelectoral@jne.gov.pe o también por las redes sociales. Luego de que la Asociación de Bancos del Perú denunció la filtración de datos personales a través de plataformas virtuales y redes sociales, el RENIEC emitió un comunicado sobre la gravedad del caso. Informaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil detectó que delincuentes cibernéticos causaron la filtración de datos personales a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano. Ello luego de que la Asociación de Bancos del Perú lo alertara de la gravedad del caso. Es así que a través de un comunicado, la entidad informó que los delincuentes accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con este servicio, pero ya lograron bloquearlos de la web y presentaron una denuncia a la Fiscalía. Del mismo modo, RENIEC solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros participar de la mesa técnica multisectorial para articular acciones que permitan salvaguardar la identidad de todos los peruanos. El presidente del Consejo de Ministros anuncia la creación de la Unidad Funcional de Confianza Digital. El objetivo es proteger y prevenir las filtraciones de datos de los ciudadanos. La presidencia del Consejo de Ministros anunció la creación de la Unidad Funcional de Confianza Digital, la cual tendrá como objetivo proteger y prevenir las filtraciones de datos, trabajando articuladamente con las instituciones públicas y privadas. La creación de esta nueva unidad consolidará el rol rector y articulador de la presidencia del Consejo de Ministros en materia digital, la cual dependerá de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, indicó el presidente de la PCM, Aníbal Torres. La presidencia del Consejo de Ministros indicó que tanto en el nivel público como en el privado se tiene la obligación de fortalecer las medidas de seguridad ante ciberataques, contar con equipos especializados y tecnologías de prevención,
Respecto a la última presunta filtración de datos, Torres señaló que una vez culminadas las investigaciones, se podrá determinar si hubo o no vulneración de servidores de RENIEC u otra entidad y si participaron funcionarios públicos en el acceso ilegal a datos de la ciudadanía. Veamos ahora las 5 noticias de la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de los nuevos ministros de Estado. En la cartera del Interior asume Dimitri Senmancha Artola, Javier Arce Alvarado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Alessandra Herrera como nueva ministra de Energía y Minas y Juan Mauro Barranzuela en Transportes y Comunicaciones. Los dispositivos legales fueron suscritos por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres. Pese al incremento de casos de COVID-19 en algunos distritos de Lima Metropolitana las últimas 3 semanas, el Ministerio de Salud señaló que no hay aumento de hospitalizaciones o fallecidos a causa del virus. Este aumento sería en algunos distritos como La Molina, Magdalena, Miraflores y San Borja, donde en las últimas 3 semanas se han incrementado los casos. Cerca de 32.000 viviendas bioclimáticas Sumacuasi, ideales para combatir heladas y bajas temperaturas, prevé construir el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta el 2024 a escala nacional. Esto en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024. El PRONAVEC lanzó la beca de excelencia académica para hijos de docentes convocatoria 2022. Concurso dirigido a hijos e hijas de los maestros de la carrera pública magisterial para que estudien becados por el Estado una carrera en una universidad, instituto o escuela. Se otorgarán 400 becas integrales en estricto orden de mérito. Para mayor información, contacte con los canales de atención del PRONAVEC. El aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, volvió a cerrar sus operaciones por disposición de las autoridades aeroportuarias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La medida, que regirá hasta el domingo 29 de mayo, se adoptó para realizar trabajos adicionales de mantenimiento y así garantizar la seguridad operacional del aeropuerto. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, no tenemos tiempo para más. Si usted desea conocer más información electoral, sintonice el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con información de la oficina desconcentrada de Huánuco. Permiso.